El Valle de Mesilla, Nuevo México. Era finales de octubre, y la cena anual de la cosecha en el centro comunitario era el evento que marcaba el final de una temporada agotadora. Las largas mesas estaban cubiertas con manteles de colores vivos, soportando el peso de platillos traídos desde todas las cocinas del condado. Había un calor particular en el ambiente, el calor de personas que habían trabajado la tierra con las manos agrietadas por el sol y que ahora, por una noche, decidían celebrar que habían sobrevivido a un año más. El salón se llenó temprano. El ruido de las conversaciones era fuerte, cómodo y completamente predecible. Alejandro Vargas llegó a las 6 de la tarde. Tenía 50 años y era el dueño de la empresa de logística y transporte agrícola más grande del valle. Era un hombre conocido por dos cosas en igual medida: su inmensa fortuna y su carácter inquebrantable. No solía asistir a muchas reuniones sociales. No por arrogancia, sino por la incomodidad crónica de un hombre que ha sido la persona más importante en cada habitación durante tanto tiempo, que los lugares han dejado de sentirse como espacios de convivencia, para convertirse en simples escenarios, donde todos esperan algo de él. Había venido esta noche solo porque el padre Suárez se lo había pedido personalmente, y porque la cena recaudaba fondos para la clínica local, una causa que Alejandro consideraba útil. Tomó un plato. Caminó a lo largo de la mesa principal, saludando con asentimientos secos y educados. Se detuvo frente a la sección de postres. Sus ojos se posaron en una tarta de nuez, dorada, brillante por el toque de miel, con una costra que parecía perfecta. Tomó una rebanada. La probó de pie, con la atención distraída de un hombre que come porque el cuerpo necesita combustible, no porque espere disfrutarlo. Entonces, se detuvo, masticó lentamente. Tomó otro bocado. Dejó el tenedor sobre el plato y miró la tarta con la expresión de alguien que acaba de encontrar algo que exige respeto. Levantó la vista. Miró alrededor del ruidoso salón. ¿Quién hizo esta tarta de nuez?, preguntó. Su voz no fue un grito, pero tenía esa cualidad densa y pesada de un hombre acostumbrado a que el mundo guarde silencio cuando él habla. El salón, efectivamente, comenzó a callar. Las mujeres que habían organizado la cena, Carmen Delgado, Rosa Fuentes, Doña Luisa, las mujeres cuyos nombres aparecían en cada comité del Valle de Mesilla, se miraron entre sí. Había en sus rostros la ligera incomodidad de quienes están preparadas para recibir un cumplido, pero saben que el paquete fue entregado en la dirección equivocada. La pregunta quedó flotando en el aire. Y entonces, llegó un silencio que no era cómodo. No era porque nadie supiera la respuesta, era porque la respuesta estaba sentada en el extremo más alejado de la última mesa, vistiendo una blusa color arena, que había sido lavada tantas veces que su color original era ahora solo un rumor. Estaba mirando su plato con fijeza, como si la pregunta no pudiera estar dirigida a nada que tuviera que ver con ella. Su nombre era Elena Morales. Tenía 32 años, y había sido invisible en el Valle de Mesilla durante los últimos 2 años. Nadie en el valle había planeado ignorar a Elena. Estas cosas simplemente suceden en los pueblos pequeños. Cuando tu esposo muere trágicamente en un accidente de tractor, y tú te niegas a llorar en público o a pedir caridad, la gente no sabe qué hacer. Y cuando la gente no sabe qué hacer, empiezan a apartar la mirada cuando pasas por la calle. Es más fácil tratar a alguien como a un fantasma, que admitir que no tienes el valor de ayudarla. Elena había llegado al valle 6 años atrás, cuando se casó con Mateo Morales. Mateo era un buen hombre. Silencioso, trabajador, con esa decencia tranquila que no necesita anunciarse a gritos. Había heredado una pequeña huerta de nogales en el límite sur del condado, 15 acres de buena tierra de Nuevo México, coronados por un nogal centenario en el lado este de la propiedad. Un árbol que daba las nueces más dulces y grandes de toda la región. Mateo había trabajado esa tierra con honestidad. Hasta que la tragedia lo alcanzó en octubre, hacía exactamente 2 años. Elena se quedó. Y esa fue la ofensa que el pueblo no le había perdonado del todo. No le perdonaron que mantuviera la deuda de la huerta, ni su estatus de viuda joven. Le resentían que se hubiera quedado. La expectativa silenciosa de todos era que vendiera la tierra, pagara al banco y regresara a la ciudad de donde había venido. Pero ella no se fue. Trabajó la huerta con sus propias manos,
y con la ayuda de un solo jornalero que apenas podía pagar. Manejó la deuda con la aritmética fría de alguien que no tiene margen de error. Podó, regó, cosechó y vendió. Hizo cada pago mensual en la oficina de préstamos de Héctor Salinas sin fallar un solo día, y asistía a eventos comunitarios como este, porque presentarse era parte de pertenecer, y ella estaba decidida a demostrar que pertenecía a esa tierra. Había traído la tarta de nuez esta noche. La receta de su abuela, hecha con las nueces del árbol centenario de Mateo, la había dejado en la mesa sin decir una palabra, y había tomado asiento en la esquina menos iluminada del salón. Llevaba sentada allí una hora entera, sin que nadie le dirigiera la palabra, hasta que Alejandro Vargas hizo su pregunta. El silencio en el salón duró 4 segundos. 4 segundos no es mucho tiempo en un reloj, pero es una eternidad cuando 60 personas están esperando que alguien le responda al hombre más poderoso del condado. Carmen Delgado miró la tarta. Luego miró a Alejandro. Finalmente miró a Rosa Fuentes. Algo cruzó entre sus miradas, un acuerdo tácito. Creo que varias de nosotras contribuimos a la mesa de postres, señor Vargas, dijo Carmen, con una sonrisa nerviosa. Era una respuesta que era cierta, pero que no respondía absolutamente nada. Alejandro la miró con frialdad. Llevaba décadas leyendo a las personas en salas de juntas y campos agrícolas. No pregunté quién contribuyó a la mesa, dijo Alejandro, con un tono suave pero afilado. Pregunté quién horneó esta tarta en específico. Otro silencio cayó sobre la sala. En el extremo de la última mesa, Elena Morales levantó la vista de su plato. No lo hizo para llamar la atención. Lo hizo porque el silencio se estaba volviendo humillante, y ella era constitucionalmente incapaz de permitir que una situación indigna se prolongara más de lo necesario. Fui yo, dijo Elena. Su voz fue clara, sin un gramo de actuación ni ruego. Alejandro Vargas giró la cabeza y la miró. 60 personas en el salón giraron la cabeza y la miraron también. La mujer que había sido una sombra durante 2 años, estaba repentinamente bajo el reflector más brillante del pueblo. Elena sostuvo la mirada de Alejandro con la compostura de alguien que ha sido pasada por alto tantas veces, que ser observada de frente le resulta ligeramente desorientador, pero no intimidante. Alejandro caminó lentamente hacia el fondo del salón. Tiró de la silla que estaba frente a Elena y se sentó, como si fuera la acción más natural del mundo. Todo el salón contenía la respiración. Esta es la mejor tarta de nuez que he comido en 20 años, dijo Alejandro, mirándola a los ojos. Me gustaría saber cómo la prepara. Elena miró a este hombre. Observó su abrigo de lana fina, el reloj de plata en su muñeca, la presencia dominante que ocupaba el espacio frente a ella. Es la receta de mi abuela, respondió ella. Y las nueces son del árbol centenario de mi huerta. Cuénteme de eso, dijo él, y lo decía en serio. Elena pudo escuchar en su tono que no era cortesía vacía. Había pasado tanto tiempo desde que alguien en ese pueblo le decía algo con verdadera intención, que sintió la diferencia de inmediato. Le habló del proceso, le explicó cómo las nueces debían ser recolectadas en el momento exacto en que la cáscara comenzaba a abrirse. Le habló de la manteca fría en la masa para hacer la hojaldrada, y del toque de miel local que equilibraba el amargor natural de la nuez. Alejandro escuchaba en silencio. Hizo 2 preguntas sobre la temperatura del horno y el punto de tostado de la nuez. Preguntas precisas de alguien que sabía de lo que hablaba. Usted sabe cocinar, notó Elena, ligeramente sorprendida. Lo hacía, respondió él con voz más baja. Mi esposa era una cocinera extraordinaria. Aprendí a prestar atención a las cosas hechas con paciencia. Ella falleció hace muchos años. La sala había vuelto a sus murmullos, aunque los ojos de muchos seguían fijos en la mesa del rincón. De pronto, Carmen Delgado apareció junto a ellos, con la eficiencia de una mujer que necesita reafirmar el orden social que siente que se ha roto. Elena, querida, dijo Carmen con una falsa dulzura. Esperábamos que pudieras ayudarnos a recoger los platos de la mesa principal cuando terminemos. Elena apoyó las manos en la mesa y comenzó a levantarse. La señora Morales y yo estamos a la mitad de una conversación, dijo Alejandro. No fue una petición, fue una declaración de hechos, fría como el hielo. Carmen parpadeó, sorprendida, asintió rápidamente y se retiró hacia la cocina. Elena volvió a sentarse. Me disculpo, dijo Alejandro en voz baja.
Si eso le causa problemas, no lo hace, respondió Elena. Hablaron durante 20 minutos. Hablaron sobre Mateo. Alejandro mencionó que conocía la huerta, que sabía que Mateo había sido un trabajador honesto. Y por primera vez en 24 meses, alguien en el Valle de Mesilla le habló a Elena sobre su esposo como si hubiera sido una persona real que valía la pena recordar, y no un tema tabú. Cuando Elena caminó de regreso a su huerta esa noche, bajo el cielo estrellado y frío del desierto, sintió que el aire pesaba menos. Entendió que algo profundo había cambiado, aunque aún no sabía exactamente qué. Esa misma noche, Alejandro Vargas condujo su camioneta por la carretera vieja, desviándose de su ruta habitual. Se dijo a sí mismo que quería ver la huerta de Nogales, solo por curiosidad. Bajo la luz de la luna llena de octubre, los 15 acres eran claramente visibles. La pequeña casa estaba impecable, aunque necesitaba pintura. El granero estaba firme, y el sistema de riego, aunque antiguo, estaba cuidadosamente mantenido, pero Alejandro tenía ojo para los detalles. Vio la falta de equipo moderno. Vio el cerco que necesitaba reparaciones urgentes. Vio la vulnerabilidad de una pequeña propiedad rodeada por los inmensos terrenos de las corporaciones agrícolas que devoraban el valle. Arrancó el motor y se fue a casa. A la mañana siguiente, Alejandro hizo una visita a la oficina de préstamos del pueblo. Héctor Salinas era el gerente del banco local. Un hombre de traje barato y sonrisa fácil, que siempre había dado a Alejandro la impresión de disfrutar un poco demasiado las desgracias ajenas. Alejandro se sentó frente al escritorio de Héctor y, como quien no quiere la cosa, mencionó la propiedad de los Morales. Héctor, queriendo impresionar al hombre más rico del condado, abrió la boca más de lo necesario. Esa cuenta es una causa perdida, don Alejandro, dijo Héctor, ajustándose la corbata. La viuda debe un pago final de $4,000 que vence el 1 de diciembre. Ha pagado los intereses cada mes, sí. Pero el capital vence todo junto, y le seré honesto, no tiene cómo pagarlo. Héctor se inclinó hacia adelante, bajando la voz. De hecho, ya tengo a un comprador externo interesado. Un desarrollador corporativo que quiere los derechos de agua de ese terreno. Han hecho una oferta para comprar la deuda. Si ella se retrasa un solo día después del 1 de diciembre, el nuevo dueño ejecutará el embargo. Sin subasta, sin periodo de gracia. Estará fuera de esa casa antes de Navidad. Alejandro lo miró en silencio. La expresión de su rostro no cambió en absoluto. ¿Quién es el corporativo interesado?, preguntó Alejandro, su voz peligrosamente serena. Héctor tosió, incómodo por primera vez. No tengo la libertad de divulgar eso todavía. Cuestión de confidencialidad. Alejandro sostuvo la mirada de Héctor durante un largo y doloroso minuto. El silencio en la oficina se volvió denso. Entiendo, dijo Alejandro finalmente. Se levantó y salió de la oficina sin despedirse. Se sentó en su camioneta durante mucho tiempo. Pensó en la mujer de la blusa desgastada, sentada al final de la mesa, ignorada por todos. Pensó en una deuda de $4,000, en derechos de agua y en un sistema diseñado para aplastar a quienes no tienen red de seguridad. Pensó en lo que iba a hacer y en lo que no iba a hacer. Pagar la deuda de Elena en secreto habría sido lo más fácil. Para él, $4,000 no eran nada. Pero Alejandro era un hombre inteligente. Sabía que regalarle el dinero sería un acto de caridad que destrozaría el orgullo de una mujer que había sobrevivido 2 años a base de pura dignidad. Ella no aceptaría su dinero, y él no iba a insultarla ofreciéndoselo. Tenía que encontrar otra forma. El jueves por la mañana, llamó a la puerta de Elena. Ella abrió. Llevaba guantes de trabajo manchados de tierra y sudor en la frente. Sus ojos mostraron sorpresa, pero su postura se mantuvo firme. Señor Vargas, dijo. Señora Morales, saludó él, quitándose el sombrero. Estaba pensando en lo que me contó sobre su árbol centenario. Tengo una sección en mi finca donde me gustaría plantar nogales de esa variedad. Me preguntaba si podría ver el suyo. Elena lo estudió por un segundo. Los ojos de ella eran agudos. Veían a través de las cortesías falsas. Pero en los de él solo encontró respeto. Venga por aquí, le dijo, guiándolo hacia la parte trasera de la casa. Se pararon bajo la inmensa sombra del nogal. Hablaron sobre el suelo, el agua y las plagas.
Alejandro escuchaba como si estuviera recibiendo una clase magistral. Luego, con total naturalidad, mencionó el sistema de riego de Elena. Su sistema de goteo está muy bien reparado. ¿Quién le hizo el trabajo de las válvulas?, preguntó Alejandro. Miguel, mi jornalero, trabaja por día, respondió ella. Tengo un problema con unas válvulas en mi sector norte, dijo Alejandro. Me gustaría contratar a Miguel por 2 semanas. Y me gustaría pagarle a usted una comisión de recomendación por referirme a alguien de confianza. $200. Elena se cruzó de brazos. Así no es como funcionan las comisiones de recomendación, señor Vargas. Alejandro no apartó la mirada. Para un hombre en mi posición, saber qué trabajador es honesto y no me va a robar material vale exactamente $200. No estoy intentando rescatarla, señora Morales. Estoy intentando ser útil de una manera que no le cueste su orgullo. El silencio entre ellos fue profundo. Había un entendimiento naciendo en ese mismo instante, una comunicación que no necesitaba palabras. $100, dijo Elena finalmente. De acuerdo. 100, aceptó Alejandro. Ella casi sonrió. Fue un movimiento sutil, pero cambió por completo la luz en su rostro. Durante las siguientes 3 semanas, las visitas se volvieron un patrón sutil. Alejandro pasaba los martes temprano o los jueves por la tarde. Hablaban del clima, de los precios del mercado, del agua. Alejandro veía de primera mano lo que ella había construido y sostenido en esos 15 acres. Y mientras tanto, Alejandro hizo que sus abogados investigaran el corporativo que quería comprar la deuda de Elena. Descubrió, sin mucha sorpresa, que el comprador era una empresa fantasma a nombre del cuñado de Héctor Salinas, el gerente del banco. Querían robarle la tierra desde adentro. El tiempo avanzaba implacable. Era la 3ª semana de noviembre. Faltaban 10 días para el 1 de diciembre. A Elena aún le faltaban $800 para completar el pago de los 4,000, y el invierno se acercaba. Una tarde de martes, el cielo estaba plomizo, amenazando con una tormenta temprana. Elena estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina, rodeada de recibos y facturas, frotándose los ojos con cansancio. De repente, escuchó el sonido de varios motores, apagándose frente a su casa. Pasos pesados sobre la grava. Se levantó, tensa, y abrió la puerta. Frente a su porche estaba el padre Suárez. Detrás de él estaban Carmen Delgado, Rosa Fuentes y media docena de personas más de la congregación. La misma gente que le había retirado la mirada durante años, pero esta vez, nadie apartó los ojos. Buenas noches, Elena, dijo el padre Suárez. Su voz era suave, casi arrepentida. No traía una canasta de caridad. Traía una hoja de papel, un contrato formal. Hemos estado hablando entre varias organizaciones del Valle, continuó el sacerdote, y hemos decidido que el banquete del Festival de Invierno del Condado necesita un postre que represente lo mejor de nuestra tierra. Esto no es un regalo, Elena, esto es una orden de trabajo. El padre Suárez le tendió el documento. 200 tartas de nuez, dijo, para ser entregadas en 4 días. Pagaremos el precio de mercado completo por cada una, por adelantado. Cada centavo te pertenece por tu trabajo. Elena miró el papel. Miró los rostros de las personas en su jardín. Pensó en los 2 años de vacío y silencio. Y luego pensó en Alejandro Vargas, en las preguntas que había hecho, y en cómo la atención de un solo hombre respetado había obligado a un pueblo entero a despertar de su apatía. 200 tartas. 4 días. El pago cubriría exactamente lo que le faltaba para salvar su tierra del banco. ¿Puedes hacerlo, Elena?, preguntó Carmen Delgado, esta vez sin condescendencia, con genuino respeto en la mirada. Elena sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó. Hizo un cálculo rápido en su cabeza. Necesitaría trabajar día y noche. Necesitaría triplicar la cantidad de leña que tenía para mantener el horno de hierro encendido sin descanso. Era una tarea humanamente casi imposible. Levantó la barbilla, mirando la noche que caía sobre su huerta. Acepto, dijo Elena. Esa noche, mientras encendía el horno y preparaba los primeros kilos de harina, la tormenta de invierno comenzaba a aullar afuera, golpeando los cristales, advirtiéndole que el frío sería su mayor enemigo. El reloj marcaba la medianoche. El fuego empezaba a arder. Y la verdadera prueba de Elena Morales acababa de comenzar. El primer día fue un borrón de harina, manteca,
miel y nueces. Elena Morales trabajó desde antes de que saliera el sol, hasta mucho después de que la noche cubriera el valle de Mesilla. Su cocina, normalmente un refugio silencioso, se había convertido en una caldera de actividad. El viejo horno de hierro fundido consumía leña con una voracidad que ella nunca había tenido que sostener. 200 tartas de nuez en 4 días. No era solo un trabajo. Era la línea que separaba la salvación de su huerta de la ruina total. Miguel, su único jornalero, la ayudó a descascarar kilos y kilos de nueces del árbol centenario. Elena amasó la costra a mano, cuidando que el agua estuviera lo suficientemente fría, trabajando la manteca hasta lograr la textura exacta que su abuela le había enseñado. Durmió 3 horas la primera noche. Durmió 4 la segunda, sentada en una silla de madera junto al calor del horno, despertando al menor cambio en el crujido del fuego. Pero fue en la tercera noche cuando el invierno de Nuevo México decidió mostrar su verdadero rostro. Una tormenta de viento helado descendió sobre el valle. Las ventanas de la pequeña casa de Elena temblaban bajo las ráfagas. A las 2 de la mañana, con los músculos de la espalda ardiendo por el esfuerzo y las manos cubiertas de harina, Elena notó que el calor del horno estaba disminuyendo. Salió al porche trasero, envuelta en un chal de lana gruesa, y miró el espacio junto al granero donde guardaba la leña. Su corazón dio un vuelco. Había calculado mal. El viento frío hacía que el horno demandara el doble de combustible para mantener la temperatura. La pila de leña estaba casi vacía. Solo quedaban unas pocas ramas secas que no durarían ni una hora, y todavía le faltaban 50 tartas por hornear. Elena se quedó de pie en la oscuridad congelada. El viento cortaba su rostro como cuchillas invisibles. Miró la madera. Hizo la aritmética en su cabeza, esa misma aritmética fría con la que había sobrevivido 2 años. Y se dio cuenta de que esta vez los números no cuadraban. Si el fuego se apagaba, las tartas no estarían listas. Si las tartas no estaban listas, no habría pago. Si no había pago, el 1 de diciembre perdería la tierra de Mateo. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Una sensación de derrota, pesada y oscura, comenzó a subir por su garganta. Había luchado tanto, había soportado tanto silencio y tanta soledad, solo para perderlo todo por falta de madera, a las 2 de la mañana. Y entonces, lo escuchó. Un sonido extraño proveniente del otro lado del granero. El sonido de un hacha cortando madera. Un golpe seco, firme y rítmico, que atravesaba el viento helado. Elena caminó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Al doblar la esquina del viejo edificio de madera, la luz de una lámpara de aceite parpadeaba en el suelo, proyectando sombras largas sobre la nieve ligera que empezaba a caer. Allí estaba Alejandro Vargas. Llevaba su abrigo bueno de lana oscura, ahora cubierto por una fina capa de escarcha. Tenía un hacha pesada en las manos, y estaba partiendo troncos gruesos de mezquite sobre un bloque de madera, con la eficiencia concentrada de un hombre que sabe perfectamente lo que está haciendo, y que no tiene ningún interés en ser visto haciéndolo. No había anunciado su llegada. No había llamado a la puerta, simplemente estaba allí, en el frío extremo de las 2 de la mañana, asegurándose de que el fuego de Elena no se apagara antes de que la última tarta estuviera terminada. Elena se quedó paralizada, observándolo. Él no la había escuchado acercarse por el ruido del viento. Alejandro levantó el hacha, partió 3 troncos más con movimientos precisos, y, al agacharse para recogerlos, levantó la vista. La vio, se detuvo, apoyó la cabeza del hacha en el suelo y exhaló una nube de vapor blanco en el aire helado. No hubo sonrisas, no hubo dramatismo. El fuego, dijo Alejandro, con la voz ronca por el frío. Lo sé, respondió Elena. Ninguno de los dos dijo una palabra más. No era necesario. Elena dio media vuelta, tomó un brazo lleno de los troncos que él ya había partido, y regresó a la cocina para alimentar el horno. Alejandro volvió a levantar el hacha. A las 5 de la mañana, la última bandeja de tartas entró al horno. A las 6:30, salieron perfectas, con ese color dorado y brillante que olía a miel y a trabajo duro. Elena se sentó en la pequeña mesa de su cocina. Puso las manos planas sobre la madera caliente y simplemente respiró por un momento. Afuera, el sonido del hacha había cesado hacía un par de horas. Cuando Elena reunió la fuerza para salir al patio trasero, la luz del amanecer bañaba el valle.
Alejandro ya no estaba, pero junto a la puerta de su cocina, había suficiente leña de mezquite perfectamente apilada para mantener el horno encendido durante 3 semanas enteras. Elena miró la madera. Pensó en el hombre más rico y poderoso del condado, partiendo leña en medio de la madrugada, sin pedir las gracias, para una mujer que había conocido 6 semanas atrás por un plato de postre. Entró a la casa, preparó café negro y esperó a que el sol terminara de salir. El 26 de noviembre, el día del festival de invierno, Elena entregó las 200 tartas de nuez en el centro comunitario. Carmen Delgado, el padre Suárez y Rosa Fuentes estaban allí para recibirlas. No hubo miradas de lástima. Hubo un respeto absoluto. Esa misma tarde, el comité le entregó a Elena un sobre de papel manila con el pago completo en efectivo. Billetes gastados, ahorros del pueblo, dinero real. El 29 de noviembre, 2 días antes de la fecha límite, el cielo estaba despejado y el aire era cortante. Elena Morales empujó la puerta de vidrio de la oficina de préstamos del Valle de Mesilla. Llevaba el mismo abrigo desgastado de siempre, pero su postura era diferente. Caminaba con la columna recta, sin pedir disculpas por existir. Héctor Salinas estaba detrás de su escritorio, revisando unos papeles. Al verla entrar, una sonrisa de suficiencia cruzó su rostro. Seguramente, pensó, venía a suplicar una extensión. Venía a llorar. Señora Morales, dijo Héctor, recostándose en su silla. Viene temprano. Ya sabe que el 1 de diciembre es la fecha límite, y me temo que las reglas del banco son muy estrictas. Si no tiene la suma completa. Elena no lo dejó terminar. Caminó hasta el escritorio, metió la mano en los bolsillos de su abrigo, y sacó un pesado envoltorio de tela. Lo dejó caer sobre el escritorio de cristal de Héctor. El sonido fue sordo y definitivo. Héctor frunció el ceño. Desató el nudo de la tela. Adentro había $4,000 exactos, billetes, monedas de plata, el fruto de 4 años de trabajo de Mateo, y de 2 años de sangre y sudor de Elena. Héctor miró el dinero. Luego la miró a ella. Su rostro había perdido todo el color. Trató de formular una excusa, algo sobre verificar la autenticidad, pero la mirada de Elena lo detuvo en seco. Cuéntelos, dijo ella, con una voz tan tranquila que daba miedo. Estampe el recibo, y elimine el nombre del banco de las escrituras de mi propiedad. Héctor tragó saliva. Contó el dinero en un silencio humillante. Tomó su sello de goma. Lo presionó contra la almohadilla de tinta roja, y marcó la cuenta con una palabra hermosa. Pagado. Le tendió el recibo con manos ligeramente temblorosas. La huerta está libre, señora Morales. Gracias, dijo ella. Se dio la vuelta y salió. Al pararse en la acera, el viento frío del mediodía le golpeó la cara. Miró el papel en su mano. La huerta estaba libre. Era suya. Nadie podría arrebatársela nunca más. El jueves siguiente, Alejandro Vargas apareció por el camino de grava de la huerta, como era su costumbre. Elena lo invitó a pasar a la casa. Le sirvió una taza de café. Le contó todo. Le habló de las 200 tartas, del pago en el festival, de la cara que puso Héctor Salinas cuando ella tiró el dinero sobre su escritorio, y de cómo se sintió tener el recibo rojo en sus manos. Le habló de manera directa, mirándolo a los ojos, de la misma forma en que le decía todo. Alejandro la escuchó en silencio, con una media sonrisa de orgullo asomándose en sus labios. El padre Suárez me sorprendió, admitió Elena, sosteniendo la taza caliente. No pensé que la comunidad haría algo así. Pensé que el pueblo entero me seguiría ignorando. La gente generalmente sorprende para bien, dijo Alejandro, cuando por fin prestan atención. Elena lo miró fijamente. Dejó la taza sobre la mesa. Usted le dijo algo al padre Suárez antes de que él viniera a mi puerta, ¿verdad? Preguntó ella. Alejandro se tomó su tiempo antes de responder. Le mencioné al padre Suárez que había estado pensando en la cena de la cosecha. Le comenté que algunas contribuciones a nuestra comunidad pasan desapercibidas por razones que no tienen nada que ver con el valor de la persona. Le dije que era una lástima que el talento se desperdiciara por el orgullo del pueblo. Alejandro miró por la ventana hacia el nogal. No le dije qué hacer al respecto. Solo lo mencioné. Elena no apartó la vista Giel. Alejandro, dijo ella, era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila. Él giró la cabeza
y la miró a los ojos. La leña de mezquite a las 2 de la mañana, dijo ella. Él no dijo nada. Y el cuñado de Héctor Salinas, continuó Elena. El comprador fantasma desapareció misteriosamente. Justo unos días después de que usted y yo hablamos del tema, Alejandro se mantuvo en silencio. Usted ha sido muy cuidadoso, dijo Elena, con la voz cargada de una emoción que le costaba controlar. Muy cuidadoso para no rescatarme, para no hacerme sentir como una víctima. Usted no necesitaba que nadie la rescatara. Elena, dijo Alejandro, con una suavidad que desarmaba. Usted sola preparó esas 200 tartas. Usted sola mantuvo esta huerta durante 2 años. Lo único que yo hice fue quitarle de en medio las trampas que otros le habían puesto de manera injusta. El mérito siempre fue suyo. Elena lo miró durante un largo tiempo. El sol de la mañana de Nuevo México era claro y brillante. Afuera, el nogal centenario había perdido sus hojas por el invierno, pero se mantenía firme, paciente, con sus raíces profundas aferrándose a la tierra que ahora era completamente de ella. Gracias, dijo Elena en un susurro. Por todo, él sostuvo su mirada. Aquella tarta de nuez en la cena de octubre, valía la pena preguntar por ella, dijo él. Y la persona que la preparó, valía la pena conocerla. Ninguno de los dos se movió. El silencio entre ellos ya no era el silencio incómodo del pueblo. Era el silencio de 2 personas que se entienden perfectamente. Diciembre fue el mes en que las cosas cambiaron abiertamente, no de manera dramática. Ninguno de los dos era amante del drama. Las visitas de martes y jueves se convirtieron en cenas, a veces en la pequeña casa de la huerta, a veces en la inmensa hacienda de Alejandro. Él le habló de su esposa, de cómo había muerto hacía 15 años por una enfermedad que el dinero no pudo curar. Se lo contó con sencillez, sin pedir lástima, solo porque ella le importaba lo suficiente como para querer que conociera su historia completa. Elena le habló de los primeros meses sin Mateo, del miedo paralizante por las noches, de la soledad que aplastaba el pecho. El pueblo estaba mirando. El Valle de Mesilla siempre miraba. Esa era la naturaleza de los pueblos pequeños. Pero la forma en que miraban había cambiado. Carmen Delgado se detuvo en la huerta de Elena una tarde de enero, trayendo una docena de tamales, y le dijo, debí haber dicho algo aquella noche en la cena, Elena. Fue una disculpa torpe, pero genuina. La gente empezó a saludarla en la calle de nuevo. Dejaron de verla como a un fantasma. Una noche a finales de enero, sentados en el porche de la casa de Alejandro, con el invierno volviéndose sorprendentemente suave, él rompió el cómodo silencio. Tengo una pregunta práctica, Elena, dijo él. Adelante, respondió ella. La huerta de los Morales. 15 acres en el límite sur. Buena tierra, agua pagada, y el mejor árbol centenario del condado. Alejandro la miró directamente. Me gustaría proponer que firmemos un acuerdo de separación de bienes ante la ley de Nuevo México. Mi abogado en Las Cruces puede redactarlo esta misma semana. Asegurará que, bajo cualquier circunstancia, cada parte conserve sus derechos de propiedad independientes, y que tu tierra jamás quede subordinada a la mía. Elena lo miró, desconcertada. Has estado hablando con tu abogado sobre las leyes de propiedad para mujeres. Así es, dijo él. Hay una provisión legal que protege tu tierra como propiedad separada dentro de un matrimonio, si se documenta correctamente antes de la ceremonia civil. Alejandro se inclinó hacia ella, con una seriedad absoluta. Quiero ser muy claro, Elena, la huerta es tuya, era de Mateo antes que tuya, y será tuya después de lo que sea que venga. No te estoy pidiendo tu tierra. Elena sintió que el corazón le latía con una fuerza inmensa. Lo miró durante un largo momento. Entonces dijo ella, con un hilo de voz. ¿Qué es lo que me estás pidiendo, Alejandro? Él miró las estrellas de enero que brillaban sobre el desierto, y luego volvió sus ojos oscuros hacia ella. Te estoy pidiendo a ti, Elena, dijo él. ¿Estarías dispuesta a dejar de ser invisible de una vez por todas? Elena sonrió. Esta vez, fue una sonrisa amplia, verdadera, que le llegó hasta los ojos y borró de golpe el peso de los últimos 2 años. Yo nunca fui invisible, Alejandro, dijo ella. El pueblo simplemente no estaba prestando atención. Lo sé, respondió él, tomando su mano con suavidad. Yo sí lo hice. Elena apretó su mano. La noche de enero los envolvió a ambos.
mientras a varios kilómetros de distancia, en el límite sur del valle, el viejo nogal se alzaba en la oscuridad. Paciente y permanente, esperando la primavera. Se casaron en abril. La ceremonia se llevó a cabo en el centro comunitario, el mismo lugar donde se celebraba la cena de la cosecha cada octubre, el mismo lugar donde Alejandro Vargas había hecho una pregunta, 6 meses atrás, que lo había cambiado todo. La boda tuvo el tamaño exacto. Asistieron la congregación, los vecinos y toda la gente del Valle de Mesilla, que había aprendido a prestar mejor atención desde aquel noviembre. Elena no vistió de blanco, llevaba un hermoso vestido azul profundo. Alejandro, de pie frente al altar improvisado, la vio caminar hacia él y pensó en la mujer sentada al final de una mesa, levantando la vista con la compostura de alguien que está harta de fingir que no existe. Elena caminó hacia él, y pensó en un hombre partiendo leña bajo la nieve a las 2 de la mañana, protegiéndola en las sombras sin robarle su victoria. Después de la ceremonia, hubo un gran banquete. En el centro exacto de la mesa principal, rodeada de decoraciones florales, descansaba una inmensa tarta de nuez. Elena la había horneado esa misma mañana, usando las primeras nueces almacenadas del árbol de Mateo, moliendo la manteca con agua helada hasta que la textura estuvo perfecta. La había traído porque era la receta de su abuela, y porque algunas cosas valen la pena hacerlas independientemente de si serán aplaudidas o no. Alejandro se acercó a la mesa de postres. Tomó un plato, cortó una rebanada y la probó de pie frente a todos. Masticó lentamente. Dejó el tenedor sobre el plato. Miró alrededor del salón, observando los rostros de las 60 personas que estaban allí. Miró a Carmen Delgado, al padre Suárez, a Rosa Fuentes, a don Miguel, a toda una comunidad que había aprendido una lección valiosa. ¿Quién hizo esta tarta de nuez?, preguntó Alejandro. Su voz, como siempre, llenó la sala, pero esta vez no hubo un silencio humillante. Esta vez, el salón entero estalló en carcajadas, una risa real, cálida, la risa de un grupo de personas que entienden la broma y saben que se la tienen merecida. Desde el otro lado del salón, Elena Morales, que ahora también era Elena Vargas, miró a su esposo con los ojos brillantes de alegría y dijo: «Fui yo, es la mejor tarta de nuez que he comido en mi vida», dijo Alejandro, sonriendo. «Lo sé», respondió ella. El salón se llenó de aplausos. Afuera, el sol de abril calentaba la tierra de Nuevo México, y las primeras hojas verdes comenzaban a brotar en las ramas del nogal centenario. Sus raíces, profundas en el suelo del desierto, permanecían fuertes y permanentes, exactamente como siempre habían estado. Hace mucho tiempo, un hombre probó un postre en una cena de pueblo y formuló una simple pregunta. No lo hizo por lástima. No lo hizo para dar una lección moral, lo hizo porque el esfuerzo era extraordinario. La pregunta era honesta, y él era un hombre que exigía respuestas verdaderas, y la respuesta estaba sentada al final de la mesa, en la oscuridad, esperando que alguien tuviera el valor de mirar. A veces, las mejores cosas de la vida, las más fuertes y las más puras, no están bajo los reflectores. A veces, están en el extremo más alejado de la habitación, en silencio, soportando el invierno, esperando el momento exacto en que alguien sepa hacer la pregunta correcta. Si esta historia te hizo sentir algo hoy, si te recordó a alguien que lucha en silencio, o si simplemente te hizo compañía mientras tomabas un café, déjame un comentario. Quiero saber desde qué parte del mundo me estás escuchando hoy. No olviden valorar a las personas invisibles a su alrededor. Hasta la próxima, y que la vida les ponga en el camino a alguien que sepa ver el valor de lo que hacen en silencio.